Señores, muy buenas noches. Con la elegancia que me caracteriza, agradezco a Canamericana Televisión por Misterios al atardecer ha llegado. de presentar en vivo y en directo Lo inesperado en los 105.7 105.7. años de la luna con la llegada del hombre. Esto me hace recordar a mi gran amigo Galileo Galilei cuando... ¡Tropical! ¡Radio Tropical! ¡Enciende tu vida! 105.7. ¡Enciende tu vida! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al atardecer en los 105.7 para todo Puerto Maldonado y alrededores con su amigo Fernando Chapi Martínez. En esta ocasión vamos a poner una entrevista que le realicé especialmente tanto para Misterios al atardecer como para mi canal Misterio Infinito Perú, y también porque ahora estamos en edenex.es, la radio del misterio, 24 horas de programación sobre enigmas, sobre distintos temas relacionados a lo misterioso, a lo desconocido. Así que, ¿de qué vamos a tratar en el programa de hoy? ¿De qué vamos a tratar? Pues, ni más ni menos que es una entrevista, o mejor dicho, una conversación que tuve con Alejandro Merino del canal El Árbol Rojo EAR, que ustedes ya lo conocen porque ha estado en anteriores ocasiones también aquí en Misterios al Atardecer y en Misterio Infinito Perú. El tema es uno muy interesante. Ustedes seguramente han escuchado sobre las reliquias, sobre pruebas físicas que habrían quedado de la existencia, del paso por la tierra de nuestro Señor Jesús. La más conocida es sin duda la síndone de Turín, también conocida como la sábana santa. Y aunque muchos dicen que esta es una falsa reliquia, otros incluso se atreven a aseverar que fue pintada, por más que no hay rastros de pintura, por el gran genio y artista Leonardo da Vinci. Hay quienes hablan de una falsificación hábil de tiempos medievales. Es, sin embargo, también cierto que después de que se hiciese una datación de carbono 14 en la cual se ponía en entredicho la antigüedad de la misma, y que la prensa mundial se apresuró en decir que era la prueba de que eso no era, digamos, nada que tuviese que ver con Cristo, que incluso era un punto a favor de que Jesús no existió. Sin embargo, hubo otros estudios que nos decían todo lo contrario, y que fueron, a propósito, pienso yo, poco o casi nada difundidos, y que nos muestran que hay muchísimas pruebas de que no solo la sábana santa de Turín, sino otras reliquias más, como por ejemplo quizá el sudario de Oviedo, que está en España, o también podría ser algunos le llaman Santo Grial, pero en realidad el cáliz que está en la Catedral de Valencia, pruebas de la historia sobre Jesús, ¿no? Nuestro Señor Jesús, que está en la Biblia, por lo menos de que verdaderamente existió, y que mucho de lo que se quedó constatado sobre él en la Biblia y otros textos sería real, no sería una simple leyenda como muchos quisieran. Así que aquí les dejo con la conversación que tuve con Alejandro Merino hace poquitos días, y espero que sea de vuestro agrado, como siempre aquí en Misterios al Atardecer, también en Misterio Infinito Perú, y por supuesto ahora en edenex.es, la radio del misterio. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterio Infinito Perú, y también a Misterios al Atardecer por los 105.7 de Radio Tropical. Enciende tu vida en Puerto Maldonado y alrededores. Y asimismo también mando saludos a edenex.es, Edenex, la radio del misterio, de Alberto Guzmán desde España para el mundo. Y ya que hablamos de España, tenemos aquí nuevamente, como siempre me es muy grato, a Alejandro Merino del canal El Árbol Rojo EAR, asimismo autor de la saga que ya está empezando, ya la puede encontrar usted en Amazon, puede ver el video al respecto también de Amal y Venta, libro primero, El Don. Pero en esta ocasión no vamos a hablar, como la vez anterior, sobre el libro, ni sobre esto, sino vamos a hablar de un tema que no es ficción, que es verdadero, y que usted podría vernos si viaja a Italia y si es que está expuesto, que también es medio raro, pero existe en nuestro mundo, que es la sábana santa, o llámele usted síndone si quiere. ¿Cómo estás, Alejandro Merino? Buenas tardes, noches.
Buenos días, tardes, noches, como depende de lo que vean, Fernando, y también saludos a toda la concurrencia, a este o al otro lado del Atlántico. Pues sí, vamos a hablar de la Sábana Santa, de la síndone de Turín. Lo que sí es cierto es que si vas a Turín no vas a poder verla, vas a ver copias, porque la sábana no está a la vista del público, solo la ponen de vez en cuando en unas ostensiones que es cuando lo sacan a la luz, digamos, cada cierto número de años, pues la sacan. En el siglo XX ha habido muy poquitas, la verdad creo que han sido 5 o 6 nada más, y en lo que va del siglo XXI ha habido ya 3, si no recuerdo mal, creo que la siguiente es en el 2025, me parece. Y nada, realmente si vas allí a Turín no la vas a ver una copia muy buena, de buena calidad, pero al fin y al cabo una copia. Uh-huh. Estamos hablando de un objeto que no ha sido reconocido plenamente por la Iglesia, o sea, en el sentido de que no es que haya un documento donde diga, así como con los milagros, ¿no? Para como cuando van a canonizar a alguien y dicen milagro que ha sido reconocido por la Iglesia, por lo tanto fulano es venerable, o santo, o beato. En cambio, con la Sábana Santa no ha habido un reconocimiento oficial, documentario, de que se trata de un objeto ciertamente de hechura milagrosa, por así decirlo, pero la Iglesia Católica actúa como si lo fuera, porque realizar las ostensiones, guardarlo, tenerlo en la catedral y todo ello ya dice mucho. No solo eso, sino que, digamos, la consideran auténtica desde un punto de vista, como bien has dicho, no oficialmente, pero sí a la hora de actuar. Por ejemplo, los papas la veneran, o sea, rezan delante de ella y eso no lo hacen delante de ningún cuadro. O sea, eso solo lo hacen delante de la Sábana Santa. O sea, esa veneración que le tienen a esta reliquia, solo se la tienen a esta. O sea, solo a ella. El único objeto que tiene una consideración casi igual, no tanto, pero casi igual para la Iglesia Católica, es el cáliz de Valencia, que consideran que es el auténtico cáliz que se usó en la Última Cena. Uh-huh. Empecemos por lo más fresh, empecemos, digamos, por algo que no va a ser lo que se extiende en el programa, pero ya que lo has traído a colación, ya hace unos días estaba viendo unas bonitas fotos al respecto y lo tienes más cerca. ¿Qué opinión te merece el cáliz de Valencia? Yo lo he visto, tú lo ves, parece que fuera una copa y todo, pero solamente es el cuenco, el pequeño cuenco superior, sí, el que dice en la propia página del museo que la alberga, que es efectivamente del siglo I y procedencia palestina. ¿Tú qué opinión te merece? ¿Será verdaderamente donde Jesús bebió en la última cena? Tienes posibilidades y me explico el porqué. Como bien has dicho, realmente la copa es el vaso que tiene a su parte superior. El resto de esta preciosidad, porque es una cosa bellísima, es un relicario realmente de la Edad Media. Ahora, ¿por qué tiene posibilidades de ser auténtica? Pues me explico. Por un lado, como bien has dicho, los estudios indican que es del siglo I y de la zona, digamos, el tipo de cristal que se usaba en esa zona. Existen copas similares de esa época en algunos museos. Pero la cuestión es que la historia, cuando retrocedemos en la historia de esta copa, de este objeto, se ve que llegó de Roma, fue salvado un poco de la invasión en el momento, digamos, más delicado de la persecución de los cristianos y eso. Y es muy posible que, estaba en Roma, y es muy posible que se usase allí desde la época de Pedro. ¿Y por qué lo digo? Porque en las primeras misas, en el primer canon de misa que tenemos registros, cuando allí en Roma decían, esta copa no es como hoy en día que se dice un cáliz, que Jesús tomó un cáliz. No, lo que dicen en este original, en este antiguo, es esta misma copa. O sea, da a entender que esa copa que estaba en Roma y es la que está en Valencia, eso sí se sabe, el recorrido histórico ese está comprobado, de que al menos desde Roma estaba, por lo tanto es posible que sí fue la copa que los cristianos iban usando en Roma. Y Pedro es muy posible que sí la usase porque Pedro iba con Marcos. El joven Juan Marcos era el que era el que acompañaba a Pedro, y la última cena posiblemente fue en la casa de Juan Marcos. Tanto los investigadores cristianos creen que es eso, porque se sabe que era alguien rico, que la última cena se hizo en la casa de alguien rico, y en el Evangelio de Marcos sé que es el que más detalles da de todo este tema. Te pone el detalle del niño que se quedó desnudo cuando lo intentaron atrapar en el momento del prendimiento de Jesús. Te da a entender, realmente mucha gente piensa de que era él,
que era el propio Juan Marcos. Y después, el hecho de los apóstoles, cuando Pedro sale, va a la reunión donde se reunían para conmemorar el día, la cena, y van allí, a la casa de Marcos. O sea, ¿por qué iban allí? O sea, tenemos ahí una serie de pistas en los documentos históricos cristianos que nos indican de que posiblemente era la casa de Marcos, de los padres de Marcos, donde se celebró la última cena. Por lo tanto, es lógico o es esperable que al invitado de honor le pusiesen las mejores copas. Hay que recordar que en la cena del Pesaj del Setar se usan 4 copas. Jesús solo usó 3, la cuarta copa no la llegó a usar. Y en la de las bendiciones, la copa de bendiciones, pues es posible que Marcos, que la mejor vajilla de la casa se la diesen al invitado de honor. Por lo tanto, y que este tipo de vajilla los judíos la llevaban consigo. O sea, cuando se mudaban, cuando viajaban, llevaban estas copas porque eran muy importantes. Y se legaban de padres a hijos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es de extrañar que Marcos llevase esa copa a Roma. O sea, la copa con la que Jesús había hecho había dado ese nuevo pacto, había cambiado realmente lo que era la ley con la autoridad de un Dios, pues no es descabellado. O sea, no se puede, digamos, despreciar la idea de que sea posible que sea el auténtico santo grial, sin poderes ninguno ni nada por el estilo, simplemente la copa que realmente usó Jesús. No es descabellado pensarlo, o sea, tiene sus posibilidades. Es una de estas reliquias, igual que el Titus Crucis, que es posible que sea real. También el Titulus. El Titus Crucis tiene cosas extrañas. Por ejemplo, el estudio epigráfico del Titus Crucis indica que es del siglo I. Y no solo eso, sino que está escrito por alguien que escribe de derecha a izquierda. El hebreo es normal, pero el latín y el griego no. O sea, eso solo lo haría alguien que es de la zona. Que sepa las 3 lenguas. No, y no solo eso, sino que su forma de pensar sea esa. Porque escribir latín y griego al revés lo haría alguien que realmente en su pensamiento tiene esa forma de escribir. O sea, una persona en Italia o en Grecia, pues lo hubiese escrito al revés, de izquierda a derecha. Y entonces tiene esas características que indican que es posible de que sea real. O sea, no se puede ni mucho menos asegurar, porque al fin y al cabo es una madera que está, digamos, desde el siglo IV, de cuando Elena hizo sus investigaciones. Y pasa, claro, las investigaciones de Elena, tal como nos han llegado, es todo milagroso, pero realmente no sabemos qué es lo que hizo esa mujer para intentar averiguar y encontrar las cosas. Porque obviamente el relato tal como nos ha llegado es falso. O sea, eso de que la forma milagrosa en la que llegan las cosas. Enterradas. Sí. Exacto, pero no quita que detrás de esa leyenda, de esa mitología, de ese adorno, haya a lo mejor una investigación que les acabó llevando a algo, digamos, de valor. Y no lo sabemos, pero realmente sí cabe la posibilidad, no se puede descartar. Lo que pasa es que es cierto que yo sepa, nos han hecho pruebas más científicas al Titus Crucis, solo esas. Uh-huh. Antes de entrar al plato fuerte, como digo, que es la síndone, todavía nos queda algo más de lo cual hablar. Hemos pasado por otras posibles reliquias de la vida de Jesús, como el cuenco. El madero también, la cruz. También cruz hay trozos de la verdadera cruz por todos lados, hasta en Lima hay uno, ahí está la cofradía de la Veracruz, todo esto, pero falta otro que está en España, que es el sudario. Ese es otro plato fuerte, compatible con la Sábana Santa. El sudario Oviedo tiene muchos papeletas de ser auténtico. Y yo lo he visto en vivo, a pocos centímetros, lo he llegado a contemplar. Y el pañón de Oviedo tanto con la Sábana Santa como el pañón de Oviedo son ya palabras mayores. Lo de la copa es posible, lo de Titus Crucis es posible, lo del madero tampoco es tan descabellado. Eso que se dice de que si se juntasen todas las piezas de la cruz de Cristo se formaría un barco, el arca, ¿no? Que hay gente que lo ha variado a un bosque. Realmente la palabra original que la dijo Calvino, era un barco. Eso es mentira. Eso es mentira porque se ha hecho estudios y juntando todas las astillas da para aproximadamente medio patibulum. O sea, la cantidad de centímetros cúbicos
que se reúne uniendo todas las astillas, da por, digamos, aproximadamente para la mitad del madero que Jesús supuestamente llevó, o sea, de la parte de los brazos. O sea, realmente no sería descabellado que pudiera ser, porque vamos, lo digo así, yo no creo que lo sean, pero no es verdad eso que se dice de que hay tantos. Lo que pasa es que la gente ve, dice, ahí está un trozo de la cruz de Cristo, y ve un pedazo de relicario así de grande, y se creen que eso es la astilla, y no. La astilla es un pedacito minúsculo que está dentro, y el resto es el relicario. La gente confunde el relicario con la reliquia. Y ahí está muchas veces el problema, que claro, dice, pues si hay trozos como ese, hay 800 repartidos por todos lados, pues obviamente hay para un barco, pues sí. Pero la cuestión es que no es eso, realmente lo que hay dentro es un pelo casi. Y ahí está el tema. Atención a la gente mensaje urgente, a la gente que esté por Lima o que piense ir por allá, si van al convento de Santo Domingo, ahí cerca está el templo de la Archicofradía de la Vera Cruz, la más antigua de toda Lima, y ahí se dice que hay una astilla de la verdadera cruz de Cristo. Así que podría ser que no, pero por si acaso, vaya usted y puede tener ahí una visita. Se encontró junto con el título crucis. O sea, si el título crucis resultase real, podría ser que el patíbulo también lo fuese, que los seguidores lo acabasen guardando. Cabe, o sea, no es descabellado, o sea, no tampoco se puede ni mucho menos afirmar, pero tampoco se puede negar con rotundidad. Realmente las dos reliquias que tenemos que sí tienen posibilidades, muchísimas, de hecho yo creo que ya prácticamente rozan el 100%, son la sábana santa y el sudario de Oviedo, sobre todo la sábana. Y si quieres, entramos ya, si quieres, en materia. Por el sudario. Para empezar, ¿qué es un sudario? Porque muchos repetimos síndone, sudario. A ver, el sudario de Oviedo es un pañolón. O sea, es un pañolón que se usó para cubrir la cabeza de Jesús a la hora de bajarlo de la cruz. O sea, a los cadáveres se les tapaba por el gesto de cara y todo eso, pues se les cubría la cabeza y se saca. Además, cuando se mueve, pues los distintos fluidos de sangre y eso, pues empaparon lo que es el pañuelo. Es un pañuelo vulgar de tela común, no es ni de calidad ni nada por el estilo, y nada, y tuvo un recorrido, estuvo en Jerusalén y después acabó recorriendo medio África hasta llegar a España. En España tuvo un recorrido también huyendo del Islam, de la llegada del Islam, y acabó en Oviedo. Ya está ahí pues desde entonces. ¿Qué ocurre? Que eso hasta allí, como otros 48.000 objetos que existen en distintas iglesias, eso estuvo a punto de ser destruido durante la Guerra Civil, durante la República, aquí en España. Se salvó y un buen día pues alguien quiso hacer un poco de investigación sobre el tema y acabaron descubriendo que las heridas podían encajar si se ponía sobre una cabeza, si se liaba sobre una cabeza, pues encajaban con las heridas que aparecen en la sábana santa. No encajaban a la perfección hasta que se hizo ya un estudio serio haciendo una recreación del rostro de Jesús de Nazaret según la sábana santa, y entonces cuando encaja perfecto. O sea, tú coges ese pañuelo, una copia, te la líes en tu cabeza o en la mía y no va a quedar exactamente igual, siempre va a haber alguna diferencia. Sin embargo, el profesor Miñarro hizo un busto exactamente igual al del rostro de la sábana santa, usando la sábana santa como guía, y entonces cuando se lía el pañuelo, ya es que no es que quede parecido, es que queda perfecto. O sea, hasta hay una gota de sangre que está como partida y la otra gota está en la sábana santa. Es una cosa súper curiosa. O sea, es un encaje perfecto. O sea, es que después de ese estudio, yo creo que es que no cabe la menor duda. E incluso también hay el polen y los distintos polenes que hay, los que son de la zona de Jerusalén, porque obviamente la sábana tuvo un recorrido y el sudario tuvo otro, perdón, y el pañolón tuvo otro. Y entonces, obviamente, tienen polenes de distintas zonas. O sea, mientras que la sábana tiene polen de Turquía, de Grecia, de Francia, el pañolón pues tiene de lo que es la zona de África y de España. Pero coinciden en los pólenes que tienen en lo que es de la zona de Jerusalén. Sobre todo uno que es el helichrysum, que se usaba para los ungüentos funerarios, para ungüentos también de los reyes, una cosa importante. Y es el que más hay. Y hay uno de esos polen porque hubo
algún listo que se le ocurre decir que eso se lo habrán añadido después para que encaje, pero es que existe, este polen está dentro de las gotas de sangre, lo cual es imposible que se pueda añadir después, porque están digamos, dentro, empapados en la sangre. También AB, igual que la que aparece en la sábana santa, por lo tanto, yo que sé, es que las posibilidades de que no sean compatibles son mínimas. Hay un detalle con ese tema de la sangre. Mira, quizá nos estamos apartando un poco del tema, pero será un apartamiento breve. Yo hace unos programas atrás entrevisté por segunda vez a un amigo que es teólogo, a un señor de la ciudad de Lima, y él hablamos sobre la Iglesia Católica y los fenómenos paranormales. Y dentro de lo que hablamos, él mencionó el asunto el misterio de las hostias sangrantes. Y uno de los puntos de vista que él daba, como obviamente es católico y teólogo, él sostiene que es el cuerpo y la sangre de Cristo, la hostia, etcétera, ¿no? Y él me decía que está comprobado, y eso sí lo he leído, en varios estudios, que en estos casos de hostias sangrantes se encuentra tejido cardíaco y se encuentran muestras de sangre tipo AB, como si todas constituyeran parte del mismo individuo. Y justamente es el tipo de sangre AB el que se encuentra tanto en la sábana santa como en el sudario de Oviedo. Yo sé que ni tú ni yo somos católicos, y los que más o menos sigan mi canal, el tuyo, y hayan escuchado el programa, saben de qué vamos en cuestiones espirituales. Pero, ¿qué opinión te merece este asunto tan... Pues yo he escuchado el tema, pero no lo he investigado por mí mismo. O sea, no sé exactamente qué fiabilidad tienen esas comprobaciones, porque muchas veces cuando escuchas las comprobaciones, después cuando te metes, es como cuando ves las supuestas investigaciones del señor Garlaschelli. Después ves la investigación y te partes de risa, parece que lo ha hecho un niño de instituto. O peor. Entonces, por lo tanto, yo soy muy escéptico cuando alguien dice, se ha comprobado. Yo quiero comprobarlo por mí mismo. En el caso de que sea verdad, pues realmente es muy curioso. Yo recuerdo que cuando salió el tema de la sábana santa, que se dijo que era tipo ave, sabes que los escépticos siempre intentan decir que eso no puede ser, salió que la sangre ave no existió hasta la Edad Media. Obviamente después la ciencia les desmintió. Sí, ellos sí salieron con eso. Decían que la sangre ave, hasta que eso vino de Asia, y hasta que la llegada de los hunos a Europa, pues no existía esa sangre, no sabía existir esa mezcla. Después, digamos, el estudio de la ciencia que ha aumentado desde los años 80, pues ha demostrado, ya en los años 90 se demostró que aquello era mentira. Aparte de que había habido, obviamente, migraciones entre asiáticos y europeos, vamos, miles y miles de años antes. De hecho, aquí en España ya sabemos que tenemos sangre asiática, que ha venido a corroborar las investigaciones lingüísticas del señor Montejano. Y digamos, y era realmente absurdo. O sea, era una de estas excusas de intentar tumbar las distintas pruebas a las que se sometió la Sábana Santa, que algunas son muchas veces ridículas. Yo lo que sí quiero decir es que cuando yo empecé a estudiar el tema de la sábana para tu audiencia, yo era ateo. En este momento de mi vida, yo tenía 14 años, cuando llegó a mí un libro, y yo en ese momento era ateo. Y el libro no venía a decir que la sábana santa era auténtica. Lo que venía a decir era todo lo contrario, que era un fraude. O sea, era un libro que defendía que era un fraude. Pero a mí, curiosamente, ese libro me produjo un efecto casi contrario. Y me explico. Porque en ese libro enumeraban los distintos argumentos que los escépticos han usado desde el principio para decir que era un fraude. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo veía todos esos argumentos, yo entendía que no podían ser compatibles. Porque unas veces te decían que era una pintura, otras veces te decían que era una fotografía, otras veces te decían que era una fotografía hecha por Leonardo da Vinci. En otra ocasión te decían que el carbono 14 lo había datado en el siglo XIII. ¿Y qué pasa? Si es una pintura, no es una fotografía. Si es una fotografía hecha por Leonardo da Vinci, lo del carbono 14 también está mal, porque salvo que también hubiese creado una máquina del tiempo, Leonardo da Vinci nació un siglo y medio después de la fecha en la que lo ponían el carbono 14. O sea, si hay una serie de cosas que a mí no me cuadraban. Decían que la postura era imposible de poner, que esa postura no era anatómicamente posible, y yo me tumbaba en el suelo y me ponía. Y decía yo, pero ¿cómo no hace posible si esta es una postura muy normal? O sea, una serie de cosas que yo no le veía sentido. Y entonces fue cuando me puse a investigar más en el tema. Como te digo, yo tenía 14 años, era muy jovencito. En aquella época pues no tenía realmente posibilidad de investigar. Era pues algún libro más. Ya con el paso del tiempo, porque apareció algún documental que llegó a mis manos,
ya más mayor, apareció el documental este de JJ Benítez, y fue a partir del documental de JJ Benítez con el que yo ya era un poco más mayor, y ya sí me empecé a investigar más a fondo, y me acabé haciéndome con parte de la documentación, digamos, de las investigaciones científicas, de los que se haya publicado, y es cuando ya empecé a decir contras, que esto es auténtico. Y llegó un momento en el que me convenció por completo. O sea, yo a día de hoy estoy plenamente convencido de que es auténtico, porque es que considero que es totalmente absurdo y ridículo, pues que no lo sea. Porque es que no existe, o sea, la probabilidad de que sea un fraude es tan minúscula que, digamos, que es más fácil que te toque la lotería 14 veces seguidas a que eso sea un fraude. Y más porque absolutamente todos los argumentos, digamos, de los escépticos están más que refutados. Y las últimas cosas que salen de vez en cuando, que le dan muchísima publicidad a los medios, son, como digo, ridículas, pero ridículas. Como las últimas dos cosas que salieron, que como digo, le dieron muchísima publicidad, fueron dos estudios de la misma persona, del señor Luigi Garlacelli, que es una persona, un fanático, que se dedica, digamos, que le pagan para que intente desacreditar la sábana. Primero, hizo hace unos años, decía que hacía copias de la sábana usando técnicas medievales y un tinte. Lo hacía en una semana y que eran exactamente igual que la sábana santa y que cumplía todos los requisitos digamos, de las características de la sábana santa. Bueno, nada más ver las copias, uno vamos, cualquier persona que haya visto la sábana 14 veces, unas cuantas veces, se da cuenta, se echa las manos a la cabeza. Aquello no se parece a la sábana santa en nada, pero es que no solo eso, sino que en un documental que hubo intentando explicar la formación de la sábana santa, llevaron a este señor una de sus copias y la primera prueba a la que se la sometieron, que fue la de microscopio, algo tan simple como un microscopio, no estoy hablando de la pormenorización, digamos, del aguantar la temperatura, o sea, todas las características que tiene la sábana santa, que tiene un montón. Simplemente la primera, que era el mirar al microscopio, le vieron la pintura. Que este hombre aseguraba que no se veía la pintura. Pues nada más, no tardó el científico, que era uno de los que había participado en el STUB, en las investigaciones del 78, pues nada más, o sea, no tardó ni 15 segundos sin decir, esto no se parece en nada a la sábana santa. Y fue la primera, pero o sea, es que no superó nada, era una cosa, como digo, vergonzosa. Sin embargo, los medios de comunicación de todo el mundo dijeron que este señor hacía copias de la sábana santa exactamente igual en una semana. Después, cuando se demostró que aquello era un fraude, de eso obviamente no se entera nadie. Al cabo de unos años, pues aparece lo mismo. El señor Cabecé hace un estudio de la sangre que demuestra que la sábana santa es un fraude. El pedazo de estudio que hizo son 3 páginas, en los cuales pues sale diciendo que habían puesto un cadáver en una postura, no se ven fotos, no se ve vídeo, o sea, no hay nada, y que las manchas de sangre no eran compatibles con la sangre que ellos echaban desde arriba. O sea, esto es el estudio. O sea, una cosa ridícula. Que tendrá que ver eso con un cuerpo vivo que se mueve, que la sangre no se la echan, sino que brota, que tiene un pulso, que además que ha tenido heridas, que ha estado moviéndose. O sea, y es que no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente que esta gente trabaja no para buscar la verdad, sino para desacreditar. Y esta misma noticia le dieron todo el bombo del mundo. Exactamente igual. Cuando era un estudio completamente vergonzoso. Sin embargo, ahí está. Es un tema que el mundo escéptico, pues a mí me hace gracia porque hay páginas que son escépticas o pseudoescépticas que cuando quieren atacar un tema le buscan el fallo más mínimo, o sea, y si no encuentran, ya intentan buscar desacreditar la prueba de lo que sea. O sea, buscan eso. Sin embargo, cuando es algo que defiende lo que ellos dicen, como en este caso, no son para nada críticos. Porque los trabajos de este hombre deberían ser vapuleados por cualquier persona que tenga los dedos de frente y el mínimo sentido crítico y de vergüenza. Pero sin embargo, nada, lo usan. Usan estos trabajos como para apoyar sus ideas. Es algo realmente muy triste. Bueno, ya mostraste las pruebas, mejor dicho, las pruebas, entre comillas, que intentan dar aquellos que están en contra de la autenticidad de la sábana santa, sea por el motivo que fuera, ideológico, antirreligioso, anticristiano, etcétera, pero ahora toca la cuestión sabrosa, que es qué pruebas hay, al menos las más importantes, de que la sábana santa es real. He escuchado lo del polen, he escuchado lo de los fallos en técnica del carbono 14
porque se les ocurrió hacerlo en los remiendos medievales. Sí, eso habría que explicarlo. Eso habría que explicarlo porque es realmente la gran prueba, digamos, que hay en contra. Ujú. Voy a explicar, en el año 88 pues se hicieron las pruebas de carbono 14. Hay que decir que el William Levy, que fue el creador del carbono 14, él no quiso en su momento datar la Sábana Santa porque decía que no se podía datar, que era un objeto que había estado demasiado manipulado, demasiado expuesto, demasiado contaminado y por tanto no iba a servir. Eso lo dijo antes de morir. Y cuando se hizo la datación hubo gente que decía que aquello no servía para nada. Y es cierto que hubo gente de los que defendían la autenticidad de la sábana que dijeron, erróneamente, que el profesor William Levy decía que eso no servía para nada. Como si lo hubiese dicho después de la datación. Obviamente no lo puedo decir después porque ya estaba muerto. Entonces, claro, muchas veces los escépticos han usado eso, que eso fue un error de un periódico de aquí, de español, se llama Las Provincias. Esa publicación la han usado como para atacar a todos los sinólogos. Realmente William Levy lo dijo antes y después lo dijeron otros científicos, haciéndose eco de la palabra de William Levy. Pero bueno, la cuestión es que en la Sábana Santa, en el año 88, se le hizo un recorte en la parte inferior derecha. Se dividieron en 3 trocitos y se mandó a 3 laboratorios que hicieron unas dataciones. Las dataciones, pues, con una diferencia de 150 años entre el que la dató más antigua y el que la dató más moderna, pues la dató en la Edad Media. La cuestión es que en cuanto esto apareció, se le dio muchísima bombo en todos los medios de comunicación de todo el mundo, asegurando pues que aquello era un fraude medieval, que el carbono 14 había demostrado que era un fraude medieval. Realmente la prueba de carbono 14 tenía que haber sido invalidada, nada más que por esta diferencia de 150 años, me explico. En el año 91, o sea, usando las mismas técnicas, se dataron con carbono 14 con exactamente del mismo modo y el mismo laboratorio, pues papiros de Qumran se dataron y tú ves estas dataciones, de ejemplo, del papiro de Isaías. Y tú ves, de hace 2320 años, 20 años arriba, 20 años abajo. O sea, te da una precisión de aproximadamente 20 años para más de 2000 años. ¿Cómo es posible que haya una diferencia de 150 años para un objeto supuestamente medieval? Eso nada más que ya nos indica que está mal. O sea, eso es que no puede ocurrir para una distancia tan pequeña. El carbono 14 tiene una gradación de 5000... creo que son 530 años, una cosa así. Y la cuestión es esa. Hasta 2000 años tiene una precisión muy grande, ya en esa época. Ya en los años 90 tiene una precisión muy grande para 2000 años. Sin embargo, hay una diferencia muy grande. Lo que existe también hay un estudio que es la significación del carbono. Para que sea una cosa fiable, tiene que tener un 80% de significación, un 90% hasta 95%. Eso ya es algo muy alto. Sin embargo, cuando le hicieron la publicación, le pusieron un 5%. O sea, tenía una fiabilidad mínima. Pero es que haciendo cuentas, realmente no era ni un 5, era un 4. O sea, cuando se ha hecho cuenta, pasa que el 5 es el mínimo para que se acepte en una publicación. Si no, se tiene que dar como erróneo. Realmente era un 4, pero en la publicación pusieron un 5. Pero la cuestión es eso, es que no es fiable, porque ahí había algo raro. O sea, se intentaron dar muchísimas explicaciones, porque ya había habido muchas pruebas científicas, de las que hablaremos ahora, que decían que eso tenía que estar mal, que es imposible que fuese medieval. Pero bueno, la cuestión es que, como había salido el carbono 14, que era medieval, ya, digamos, los escépticos daban el debate por cerrado. Entonces hubo mucha gente que decía que en los incendios que había padecido podían haber cargado de carbono. O sea, habían dado distintas explicaciones, habían mostrado errores que se producen cuando el carbono 14 es cierto. De hecho, hay un estudio de William Meccan que no se hizo, digamos, para intentar defender nada de la sábana, simplemente un estudio que se hizo del carbono 14 que demostró que una tercera parte de las pruebas con carbono 14 están mal y que realmente fiable solo no llega ni a una tercera parte. O sea, hay un porcentaje muy grande de que no es del todo fiable y uno de cada 3 está mal, literalmente. O sea, es inaceptable. La fiabilidad es realmente de un 67 a veces 68%. ¿Y cuándo falla el carbono 14? Pues falla sobre todo cuando es una pieza que ha estado muy expuesta. Cuando los papiros de Qumran, que han estado en una cueva durante 2000 años, pues ahí no la ha tocado nadie. O sea, su fiabilidad es muy alta. Un objeto que sea un cuadro, que sea un tapiz, que ha estado lavándose, que ha estado la gente tocándolo,
pues puede fallar. Y es lo que le pasa a la Sábana Santa. Y más porque la Sábana Santa, la gente, los curas, los sacerdotes, quienes lo manejasen, cuando tú coges una sábana, la coges por las esquinas. Antiguamente se usaban aceites para manos, ungüentos, entonces esas esquinas están totalmente impregnadas. Pero, independientemente de todo esto, la cuestión es que había uno de los profesores que trabajó en el STURP, en la gran investigación, y quizá el más eminente de todos, que era Raymond Rogers, bioquímico de prestigio internacional, pues este hombre decía que no, que aquello era falso y punto, que el carbono 14 estaba bien hecho, lo habían hecho compañeros suyos que él conocía, y nada más. Él defendía que aquello tenía que tener una explicación, era agnóstico. Él intentó hacer una copia. Él fue el que descubrió que el tema de la oxidación, de que no era pintura, sino que fue la persona que descubrió que el dibujo estaba formado por la oxidación de solo unas pequeñas fibras de cada hilo. Solo que él no entendía muy bien cómo podía haberse hecho eso. Él tuvo una teoría, él intentó hacer una réplica, pero no le salió. Lo único que consiguió fue una mancha. Y él, digamos, después de aquello, pues descartó de que fuese, vamos, que no sabía cómo se había hecho, digamos. Él pensaba pero que el carbono 14 seguía defendiendo que había estado bien. Entonces aparecieron unos profesores, esto fue aproximadamente en el año 2000, que se llamaban Sue Benford y Joe Marino, en el cual ellos, estudiando las fotografías en alta definición infrarrojas de la sábana, pues descubrieron que en esta esquina había algodón, había grandes cantidades de algodón. Recordemos que el tejido es de lino. Entonces, ¿qué hacía ese algodón ahí? Entonces, ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que cuanto más algodón había, además hacia el final del sudario, pues había coincidido con las muestras que se habían tomado en los laboratorios, la más moderna. O sea, cuanto más algodón, la muestra de ese laboratorio había salido la más moderna. La que tenía menos algodón era la que había dicho que era más antigua. Entonces, ellos llegaron a la conclusión que simplemente ese algodón era un remiendo moderno, un arreglo moderno, y entonces, claro, si tú cargas una cosa antigua con un algodón moderno, pues el resultado sale más moderno de lo que es. Entonces, esta fue la teoría que tuvieron. Entonces, esta aplicación le llegó a oído de Raymond Rogers, de Roy Rogers, y él dijo que eso era una cosa absurda y que lo podía demostrar el que iba al laboratorio lo demostraba en pocos minutos. Él tenía fibras de la sábana santa, tanto de las que quedaban de las pruebas, como de unas primeras que tuvo desde el año 73, de que se hicieron los primeros recortes de esa zona para un estudio que se hizo sobre el tejido, que lo hizo para Max Frey y para Rice. Y entonces él llegó, se plantó en el laboratorio, y ¿cuál fue su sorpresa? Que se quedó diciendo que tenían razón, que había algodón. Entonces él hizo el último trabajo de su carrera, porque ya falleció, él tenía cáncer, hizo un enorme trabajo que fue publicado, fue en revistas, en publicaciones científicas, en la cual identifica el algodón, identifica el tinte que se había usado, porque se había usado un algodón y se había tintado para que cogiese el color de la sábana, porque la sábana, ahí envejeciéndose, se había ido, digamos, amarilleando. Entonces, habían usado un tinte. Y este hombre identifica en ese trabajo el tinte, es un tinte americano, obviamente tendría que ser moderno, porque era un tinte venido de América, y ya está. Y no solo eso, sino que también hizo una datación por vainillina, lo cual la vainillina la tienen las plantas y se va degradando con el paso del tiempo. En una temperatura normal, digamos, dura hasta unos 1200 años aproximadamente, un poquito más una conservación un poco más cálida, hasta 1400 o 1500, y así hasta una temperatura alta, si está conservada a una temperatura alta, puede llegar durar hasta 3000 años. ¿Qué ocurre? Que en la sábana no encontró ya ningún resto de vainillina. Por lo tanto, en el mejor de los casos tiene que tener como mínimo 1400 años, lo cual demostraba que no podía ser medieval. O sea, en la datación que hizo este hombre por la degradación de la vainillina, también demostró que no podía ser igual. Las conclusiones a las que llegó Raymond Rogers era, primero, que no se sabía cómo se había formado la de esta, que la prueba de carbono 14 efectivamente estaba mal, no servía, y que tenía más de 1400 años. Esas fueron las conclusiones científicas publicadas en una investigación científica hecha por uno de los mayores científicos de esta época, en el cual pues ya dejó claro que aquello
lo que eran las pruebas de carbono 14 estaban mal. Y estas pruebas, obviamente, en cuanto aparecieron, todo el lado escéptico lo atacó, empezaron a atacarlo, decían que este hombre se había puesto a chochear, cosa que era mentira, que como estaba con cáncer, pues había vuelto a Dios, empezaron a atacar a la persona, o sea, no atacaban el trabajo, atacaban a la persona. Es curioso porque muchos de estos que atacaron a Raymond Rogers habían usado a Raymond Rogers para defender que era un fraude, porque decían, este hombre dice que es un científico que estuvo estudiándolo y dice que esto tiene que ser hecho de algún modo que no se sepa cómo. Pues bien, pues empezaron a atacarlo. Entonces hubo un profesor de Los Álamos, que se llama Robert Villarreal, que replicó, comprobó el trabajo de Raymond Rogers y lo ratificó. Y a partir de ahí, pues ya el ataque es que las fibras que usaron a saber de dónde las sacaron. O sea, así, o sea, ya es la pataleta del niño tonto que no sabe cómo salir. Exacto. No, yo no sé, no sé de dónde fue. Mamá. Exacto, eso a saber de dónde sacaron esas fibras que no valen, ya no me valen. Yo cierro el ojo y papá, que me hago pipí encima. Como digo, el tema del carbono 14 pues fue ese. Y ahora me has preguntado por las pruebas que se han hecho sobre la sábana. Vale. La primera prueba que se hizo pues fue cuando Secundo Pia hizo la primera fotografía. Esa realmente es el comienzo del estudio científico de la sábana, que descubrió que tenía una negatividad. O sea, es decir, que lo que vemos nosotros es como si fuese un negativo de la imagen real. Esto es una cosa que era súper curiosa. Es la única imagen antigua que tiene esta característica, no existe otra. Y claro, cuando apareció esta imagen primera, los escépticos de aquella época, estamos hablando de final del siglo XIX, empezaron a decir que había manipulado la fotografía. O sea, ya en aquel entonces siempre estaban esta gente que decían eso. Después se hicieron más fotografías, a partir de los años 30 se hicieron bastantes, ya con una calidad alta, porque la primera fotografía obviamente tenía sus defectos. Y no, demostró que tiene esta característica de negatividad, que no es un negativo fotográfico, ojo, o sea, esto quiero dejarlo claro, no es un negativo fotográfico, o sea, no tiene el color, ese no es el real, pero tiene negatividad a la hora de la imagen, o sea, cuando ves el negativo, ves la imagen de forma positiva, o sea, ves la imagen real, el relieve real. O sea, eso es lo que se quiere decir con que tiene negatividad. Vale, estas fue lo primero, digamos, que hay que decir. Ya a partir de ese momento, a partir de los años 50, empezaron a hacerse estudios forenses, los primeros estudios forenses de estudios de la sábana se empezaron a hacer a partir de ese momento. Hubo estudios realmente brillantes porque ya las fotografías eran ya bastante buenas y ya hubo estudios muy serios que empezaron a decir aquello no podía ser una pintura porque tenía tal cantidad de detalles ya las fotografías que se habían hecho entonces que decían que es que ninguna pintura tiene ese nivel de detalle de las heridas, de todo. O sea, era una cosa ya que empezó a tomárselo en serio. Obviamente para la ciencia, que yo era una pintura más, existen muchas sábanas santas, existen más de 100 a lo largo de todo el mundo, aquí en Málaga tenemos una. Y nada, simplemente era una pintura, pero que tenía sus curiosidades y hasta para el mundo científico no tenían todavía ningún valor. Llegó el año 73 y se hicieron los primeros estudios sobre el tejido. A partir de ese momento se hicieron los primeros estudios sobre el tejido, se descubrió que era un lino muy puro, tenía alguna traza mínima de algodón de haberse usado, del telar en el que se usó el lino, pero era una cosa mínima. Era realmente de muy alta calidad, se hizo el tipo de... estaba cosido en espiga, que es un estilo un poco raro, a Europa no llegó hasta el siglo XVII. Así existía en Oriente Medio. Entonces ya ahí empezó a llamar ya la atención. Estamos hablando de los años 70 del siglo XX, ahí ya empieza a llamar la atención de los científicos y en el año 78 se decide hacer un estudio en profundidad. El propietario de la sábana, que no era la Iglesia Católica, era la Casa de Saboya, pues decide dar permiso para hacer unas investigaciones, empiezan a organizar un grupo de científicos. El año antes hay un científico que fue descartado porque era un fanático, que se llamaba Macron, que este nombre es importante porque años después dijo que él había estado en el STUP y que lo habían expulsado, que era el único no creyente y que lo habían echado porque era ateo y que él había descubierto que eso era una pintura, que era un fraude y que lo quisieron tapar. Realmente este hombre jamás estuvo en el STUP, nunca estuvo, y el único acceso que tuvo a unas fibras de la sábana precisamente se las cedió Raymond Rogers de la esquina. Y bueno, ahora después hablaremos de Macron. No me quiero adelantar. La cuestión es que se elige una serie de científicos que van a estar 5 días pues analizando a la sábana durante todas estas horas desde todos los niveles de vista, o sea, de la luz, del cromático, la sangre, fotografía de distintas gamas de luz, o sea, un estudio completísimo.
En ese momento se descartó hacer lo del carbono 14 precisamente porque consideraban que no iba a servir por el tema de la contaminación y que no era necesario porque se iban a hacer otra serie de pruebas. También es cierto que no es verdad, como también afirman, de que eran todos cristianos. Ahí había un judío, había agnósticos como Raymond Rogers, que era agnóstico, había algún cristiano, pero aunque había gente de toda condición. Y la mayoría de la gente que... Sí, dime. Hubo algo que mencionaste hace un ratito y que no lo quiero dejar pasar porque me recuerdo otras cosas, y es que había un investigador que había descubierto que no se trataba de pintura, sino de oxidación. Ese es Cuando hablamos de Raymond Rogers. Claro. ¿Qué explicación alternativa, quizá no tan, pero alguna explicación han de haber intentado crear para que pueda haber oxidación? Este hombre, hay que entenderlo. Vamos a ver, cada hilo, imaginaos un hilo, imaginaos que mi dedo es un hilo. Cada hilo de la sábana pues está compuesto por muchas fibras. Vale, pues solo las fibras más superficiales, que pueden ser 3, 4 de cada hilo, están más envejecidas, están oxidadas. Y eso, el hilo, cuando se va oxidando, se amarillea, igual que el papel. El papel, todo producto vegetal, con el paso del tiempo se va amarilleando. Pues solo de cada hilo, solo los más superficiales están más oxidados que el resto. Es una cosa que no se entiende cómo puede ser. Es imposible. Este hombre intentó hacer un experimento con un cerdo y fracasó. Este hombre fracasó. Él se le ocurrió una serie de ideas que tuvo, pero admitió que no sabía cómo hacerlo. Y no tenía Esto me hace recordar un tema que es o sea, primero, eso es, lo suelto como un dato que me viene a la mente y lo suelto. El proceso oxidativo está relacionado con el paso del tiempo. Entonces alguien podría especular que hubo algo relacionado a un paso del tiempo distinto, algún fenómeno relacionado a esas cuestiones que solo afectó a las partes superiores de ese tejido. Eso es lo primero que quiero soltar. El que quiera lo toma y desarrolla la idea. Lo segundo, hay otros fenómenos. Me recordó inmediatamente un fenómeno que no tiene nada que ver con la sábana santa, pero sí con el mundo del misterio, de cuestiones vegetales también, que ante algo que viene de por ahí, solamente se afectan en su estructura superior, en su parte superior, y es respecto a los círculos de las cosechas. Por ejemplo, cuando te dicen los círculos de las cosechas, no, solamente la parte superior está como si lo hubiesen doblado con una manita, no está quebrado, está decolorado, está pero la parte inferior no. Entonces, no sé, hay algo, no sé por qué siento que mi mente está empezando a soltarme esas ideas que algunos dicen que viene de más allá, ¿no? Pero sigamos. Quería soltar esas ideas porque siempre... Tengo aquí a la perra y me va a tirar, tengo aquí el casco y la perra me los va a tirar, tengo aquí la perra que se me quiere subir encima. Bueno, pues sí, la verdad es que... Es agnóstica, esa perra es agnóstica. No, que va, ella es de capita y de monja. Igual, yo le he preguntado, me ha dicho que ella es cristiana y que si no vuelvo a la fe bíblica me va a morder. Así es evangélica, se ha vuelto ya, digamos. Es fanática también. Vale, pues bueno, como digo... A fin de mes, sí. Es un personaje. Bueno, como iba diciendo, que se hicieron muchas pruebas, se hicieron durante muchas horas. Realmente lo que hicieron fue recopilar muchos datos. En ese momento también fue cuando se hizo ya el estudio definitivo del polen, el primer gran estudio del polen, que es Max Frey. Tomó una serie de bandas. También se hizo el famoso estudio del VP8 de la tridimensionalidad, que la gente dice que la NASA estudió eso. Eso no es cierto, hay que dejarlo claro, que John Jackson y Eric Jumper no trabajaban para la NASA. Habían trabajado para la NASA, pero ellos trabajaban para una empresa que pertenecía a las Fuerzas Aéreas Americanas. O sea, y es cierto que habían trabajado para NASA, pero no trabajaban para NASA en ese momento. O sea, no era la NASA la que hizo ese estudio. Usaron el VP8, que era un aparato que se usaba pues, para estudiar los relieves en la superficie del satélite, y descubrieron que tenía tridimensionalidad, lo cual es una cosa totalmente absurda en la mayoría de las fotografías y en todas las pinturas que existen. Tú hoy en día, sabiéndolo, puedes hacerlo.
O sea, hoy en día, con los medios que tenemos hoy en día, sí se puede hacer, pero tú coges pinturas antiguas o fotografías antiguas y no te va a salir ese relieve. La sábana santa está hecha de forma en la que lo que estaba más cerca del tejido es lo que mejor se ve. Y cuanto más alejado estaba, va desapareciendo. Entonces ahí tiene esa información tridimensional. Y también por eso los perfiles no llegan a verse. Por eso la figura que se ve en la sábana es algo más delgada de lo que sería realmente, porque no se llegan a ver los laterales. Por eso la sensación cuando aquella gente que ha pintado el dibujo tal cual, o sea, por el borde visible, digamos, acaba viéndose una figura demasiado delgada. Y es por eso, es porque realmente el cuerpo era un poquito más ancho de lo que se ve, sobre todo el tema de los muslos. Porque al a cierta separación ya dejaba, digamos, de plasmarse. Bueno, descubrieron muchísimas cosas, descubrieron que había sangre, no había restos de pintura. La sangre no solo descubrieron que tenía sangre, sino que allá donde había sangre que debía ser venosa, era venosa, donde tenía que ser arterial, era arterial, cosa totalmente ridícula porque Miguel de Servet hasta el siglo XVII no descubrió eso. O sea, las fotografías que se hicieron demostraron que era una imagen en alta definición. O sea, cuando lo ves a microscopio sigue teniendo imagen. O sea, descubrieron que no solo es imagen, sino que también se podía ver un poco de lo que es el interior del cuerpo, ciertos órganos, los huesos, sobre todo eso se nota en las manos, los huesos. O sea, es como un poco de rayo X, como si tuviese un poco de efecto de rayo X. O sea, decir una serie de cosas que ellos estaban flipando, porque además ellos lo han dicho en entrevistas. Una energía que exacto, salió algo que salió o que entró. La cuestión es que acabó plasmándose algo un poco del interior, no mucho, pero como un poco superficial, lo que está más superficial al cuerpo. Se nota un poco en las tripas y en los huesos. ¿Sabes? A mí me recuerda cuando alguien hace ese juego que yo lo he visto y lo que te sale sorprendente. Sí. Tienes una máquina fotocopiadora y le metes la mano y te pones así y quieres que te saque y es una cuestión, una imagen bien curiosa. Yo les invito que... Es muy curioso el tema bueno, descartaron que se hubiese hecho por flotación, por calor, o sea, hicieron una cantidad de tomar información y después trabajaron durante 120.000 horas, o sea, ya después de coger todo, porque lo que hicieron, como tenían muy poco tiempo, lo que hicieron fue hacer las pruebas y después ya le dedicaron ya en sus laboratorios cada uno pues muchísimas horas de trabajo y la suma total son más de 120.000 horas, o sea, una cantidad brutal de horas de trabajo y cada uno fue publicando sus conclusiones en revistas científicas, o sea, es un estudio absolutamente increíble. Como digo, muchos de los que trabajaron allí habían estudiado otras reliquias, otras sábanas santas y ellos pensaban que iba a ser exactamente lo mismo, que iban a llegar, iban a ver pintura y se acabó, iba a ser algo rápido y no, lo que se quedaron es flipando. Hubo dos de ellos que eran agnósticos que después de aquello se convirtieron al cristianismo. Es algo curioso porque es que se quedaron flipando totalmente, decían que aquello no podía ser humano. Y cuestiones a qué cristianismo te integras, porque ahorita sí, eso ya cuestión de cada uno, pero bueno, la cuestión es que eran gente que no creía en Dios ni en Jesús ni nada y después de aquello se volvieron creyentes y muchas veces lo atacaron. Bueno, la cuestión es que también se hizo las pruebas del polen. Este hombre hizo un trabajo que localizó polen de zonas de Jerusalén, zonas de Turquía, zonas de Grecia, de Francia e Italia. Entonces se puede hacer un recorrido. Es cierto que cometió ciertos errores porque hay que entender que en ese momento todavía no había de estos microscopio electrónico, era todo óptico. Los polenes hay muchos que son prácticamente iguales, son difíciles de distinguir y cometió ciertos errores que fueron corregidos años más tarde por dos palinólogos judíos que eran Avidan Andanin y Eri Baruch, que hicieron una publicación y no veas las que les cayó. Imagínate dos judíos que hagan un estudio que en principio, por lo que tengo entendido, les habían pagado para que desmintiesen el trabajo de Frey, porque a Frey se le atacaba porque él lo habían engañado con los diarios de Hitler. Cuando él le dieron los diarios de Hitler y él pensó que eran auténticos y eran un fraude al final. Entonces siempre le atacaban, le hacían siempre que tú veías un libro escéptico sobre la sábana, te ponían, para intentar desprestigiar el trabajo de Frey, decían que este tío era un mentiroso porque se había equivocado hacían falacia ad hominem, o sea, no criticaban su trabajo, sino que criticaban a la persona. Entonces, a estas dos personas, a estos dos judíos, pues
en teoría, les contrataron para que desmintiesen el trabajo de Frey. Y lo que hicieron fue corroborarlo, le corrigieron ciertas cosas, ya ellos tenían medios electrónicos, y entonces y cuando dijeron que no, que era correcto, que había polen de aquí, obviamente eso desmentía por completamente, eso ya fue después del carbono 14, no podía ser del carbono 14 si aquello era cierto, pues la que les cayó allí en Israel, pues fue tremendo. De hecho, uno de ellos quiso apartarse, que ya Eri Baruch dijo que no quería que le preguntaran porque no podía soportar la presión a la que estaba siendo sometido desde todos lados, desde instituciones religiosas y políticas. Fueron antisemitas con ellos en el propio Israel. Exacto. Avidan Andanin, sin embargo, no. Avidan Andanin, yo no sé si se convirtió al mesianismo, judío mesiánico, no lo sé, eso lo desconozco, pero es cierto que el hombre iba a la conferencia de la Sábana Santa, el hombre era súper amable, respondía a las preguntas. Alguna vez comentó de que sí, que le habían presionado mucho, y que su compañero había cedido a esas presiones, no se había desdicho ni mucho menos, pero ya no quería saber nada del tema. O sea, Eri Baruch se apartó. Avidan Andanin murió hace unos años. Ya. Y después, este trabajo del polen ha sido también vuelto a corregir, ampliado y corregido algunos puntos por Marcia Boy, la italiana Marcia Boy, que ha seguido aumentando ese trabajo, fue la que descubrió el tema del Eric Crisum y otros temas, y ya el trabajo del polen es absolutamente brutal, y ya a nadie se le ocurre atacar el tema del polen, al menos a nadie que esté al día de cómo está este tema. Se han hecho más estudios, se han hecho más... Dime. ¿Qué opinas? Puntualmente me ronda la cabeza hace rato este asunto sobre algo que salió, y recomiendo que lo busquen porque está en YouTube, en Planeta Encantado, unas bajo la manga de Dios de JJ Benítez, que trata íntegramente el tema, me parece que está muy de la Sábana Santa. Sí, una manga de Dios, bajo la manga de Dios, sí. Relacionado obviamente con Sobra Caballo de Troya y todo esto, el asunto de que para que la Sábana Santa tuviera ese tipo específico de imagen, en el sentido de la forma en la que está plasmada, tuvo que haber existido algún tipo de, digamos, que el cuerpo, exacto, que Jesús estaba en el aire y en el aire se formó y plum, se volatilizó. Sí. Es la única forma que puede ser, porque explico, la imagen está recta, o sea, está perfecta, o sea... si hubiese estado apoyado totalmente sobre el cuerpo, habría tenido alguna deformidad. Sin embargo, es como si la sábana estuviese recta, y estudios que se han hecho en Italia, en distintas universidades, han demostrado que es como exactamente igual que una fotocopia. Es como si una luz hubiese ido avanzando de arriba abajo, de abajo arriba, da igual, y esa es la forma en la que se ha creado la imagen. O sea, después, la postura del cuerpo no es recta. De hecho, hay por ahí un estudio muy absurdo que dice que no, que es un fraude porque la parte delante no encaja con la de atrás. Es que la postura no es recta, está como con las piernas encorvadas un poco. Entonces, es eso, el cuerpo estaba en cierta postura y como si estuviese en el aire y tuviese la sábana recta por arriba y recta por abajo con el doblez de la cabeza. O sea, es la única, es una la cuestión. ¿Cómo se hace eso? O sea, es que eso no se puede hacer ni en fraude ni sin fraude. Eso es una cosa extrañísima, es que no tiene explicación realmente. No se sabe cómo se hizo. No se sabe. Hay gente que dice que es una radiación. No es una radiación, no son quemaduras. Las imágenes no están formadas por ninguna quemadura. Es una oxidación. Algún día la sábana acabará desapareciendo, la imagen, porque según siga envejeciendo el lino, llegará un momento en que todo el color se iguale. Llegará un momento en que desaparecerá. Es cierto que después de la restauración que se hizo en el 2002, se limpió porque tenía porquería, aquello tenía de todo, tenía muchos bichos, tenía incluso parásitos que se estaban comiendo, se tuvo que hacer una restauración completa. Eso se lo hizo una super experta alemana, se llama Fruy Lambert, que era una mujer ya muy mayor, pero era la mejor del mundo, era una eminencia. Y la limpiaron, entonces mucha gente dice que se ha blanqueado. No, es que le han quitado toda la porquería que tenía, porque tenía porquería de muchos siglos. Y es muy curioso. Esos ácaros eran de Criastia. Sí, bueno, pues los ácaros, que se le quitó la tela de Holanda, que era un remiendo que tenía por detrás, que era un remiendo que habían hecho una sábana que le habían puesto por detrás las monjas clarisas. Y aspiraron toda la porquería que tenía la sábana, tanto por delante como por entre la sábana y esta sábana de Holanda. Y toda esa porquería, durante 15 años, o 14 años, han estado analizando el ADN.
Es quizá la última gran prueba científica que se le ha hecho a la sábana, que se ha hecho un estudio de ADN de todo el material que había ahí y han descubierto pues el mismo recorrido, exactamente el mismo recorrido que daba el polen. O sea, hay ADN de plantas y personas de la zona de Palestina, de la zona de Turquía, de la zona de Grecia, de Francia y de Italia. También hay de América. Y eso viene a demostrar, me explico. En los años 60, 70 del siglo pasado, corrió el rumor que se habían llevado a dar un viajecito por las Américas, la sábana, para que lo viesen ciertos personajes importantes de aquella época, políticos. Y eso oficialmente nunca ocurrió. O sea, eso se dice que hubo gente que había cantado porque habían participado en todo aquello y que habían acabado hablando, pero oficialmente no se hizo. Como digo, en aquella época todavía pertenecía a la Casa de Saboya pero ¿qué pasa? Que los estudios de ADN han demostrado que en América estuvo en algún momento. Por lo tanto, es algo curioso también. Tiene ADN de la zona que puede ser de Oriente y de la India. Posiblemente ese ADN viene del lino, de que el material del lino posiblemente sea de la zona de Palmira que estaba de allí. Y como digo, tanto el ADN de las personas que lo han tocado como de las plantas que ha habido en el aire, del polen que ha habido en el ambiente, pues demuestran, han hecho el mismo recorrido que decía el polen y el mismo recorrido que hace la estereografía. O sea, si hacemos un recorrido histórico de la sábana, también hace ese recorrido. O sea, es que yo creo que ya está muy claro realmente el recorrido de la sábana. Lo único que no se sabe es cómo llegó a Edesa. Es el único punto en el que realmente tenemos una leyenda de que estaba el rey Álvaro, que estaba enfermo, que le mandaron lo que es la sábana y que con la sábana se curó milagrosamente. O sea, el cómo llegó a Edesa no se sabe, pero desde Edesa hasta Turín tenemos un recorrido realmente, yo creo que totalmente establecido. O sea, tenemos en Edesa estaba el Mandilion, es cierto que siempre se ha reconocido como que el Mandilion era la cara, pero tenemos los estudios de doblez de las sábanas que demuestran que durante muchísimo tiempo estuvo doblado de forma en la que solo se veía la cara. Después tenemos un códice en Madrid en el cual pues se ve que es un códice siciliano, el nombre no me acuerdo bien, tiene un nombre muy raro, Siquias Matriles o algo así, no estoy seguro, que cuando haga los documentales en mi canal os pondré la imagen. Se ve una imagen de Rey Akbar, pues con el Mandilion, y el Mandilion lo pintan como una sábana. Y este es un dibujo del siglo X, o no, del siglo XII, perdón. Pero obviamente antes de la fecha en la que supuestamente fue creado según el Carbono 14. Tenemos referencias de cuando el Mandilion lo llevaron a Constantinopla, en el que indican que se veía la herida al costado, que lo representaban como un hombre delante y otro que se veía por delante y por detrás. O sea, tenemos ciertas referencias que nos indican de forma clara y sin lugar a dudas que el Mandilion era una imagen exactamente igual que lo que la Sábana Santa. Tenemos también referencias de cuando los sobrinos del Papa, del emperador Inocencio VII, creo que fueron a verla y se llevan una decepción. Dice que ellos esperaban ver un cuadro porque tenía mucha fama la imagen, y dijeron que aquello que parecían manchas de humedad. Yo creo que una descripción mejor de la Sábana Santa no la hay para una persona de la Edad Media, de principio de la Edad Media. O sea, tenemos una serie de referencias que realmente dejan muy claro que el Mandilion era una imagen similar, o sea, que era una sábana entera, de cuerpo entero, y que llegó a Constantinopla. O sea, ese recorrido lo tenemos ya más que establecido por la cantidad de pruebas que hay, o sea, que son muy grandes. ¿Qué pasa? En Constantinopla, el obispo refrendario llega, también dice lo mismo, que se ve la herida al costado, todo eso, y se acaba instalando en la iglesia de Santa María de Blanquerna. Llega la Cuarta Cruzada, esta cruzada de cristianos contra cristianos. Los venecianos y los franceses se les ocurre pues atacar Constantinopla y saquearla. Y entonces le llegan uno de estos cruzados, es el duque de Atenas. Quedaos con ese, el duque de Atenas, que en la inmaterial que tenemos de él, cuando de las cruzadas, tenemos que puso como su base de operaciones en Constantinopla la iglesia de Santa María de Blanquerna, donde estaba la sábana. Quedaos con este hombre, duque de Atenas.
tenemos una carta del patriarca de Constantinopla que le escribe al Papa diciéndole que sin tu consentimiento los cruzados saquearon la ciudad y los italianos se llevaron el oro y los franceses se llevaron nuestras reliquias y de ellos que se queden los ladrones con lo que robaron, pero que devuelvan las reliquias, sobre todo la más importante, que es la sábana que tuvo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí están diciendo que la sábana santa era eso y que la habían robado los cruzados y que ahora está en Atenas. Lo dice esa carta al Papa. Por tanto, sobre todo, no olvidemos que estos testimonios son de tiempos anteriores a lo que dicen los escépticos. Sí, son de esa época. Son de la época de la cruzada. Hay testimonios desde el siglo X por lo menos. Vale. Entonces, tenemos muy claro que la sábana santa acabó, tenemos distintas fuentes que lo dicen, acabó en Atenas con el duque de Atenas, que se había establecido en Santa María Blanquerna, que es donde estaba la imagen de Edesa. Vale. De ahí ya no tenemos más referencia hasta un siglo y algo después, que aparece en Lirey, en Francia, en manos de Godofredo de Charnay. Y mucha gente, esta referencia es la que los escépticos consideran que es auténtica, que a partir de ese momento sí es muy claro que es la sábana santa, porque ya hay un de esto muy claro y después ya les encaja con sus fechas de Carbono 14. ¿Qué ocurre? ¿Qué relación hay entre el duque de Atenas y este hombre? ¿Cómo llegó a eso? ¿Cómo se puede establecer ese imagen? Pues muy sencillo, porque la mujer de Godofredo de Charnay era la nieta del duque de Atenas. O sea, era una herencia familiar. O sea, blanco y en botella, leche. Obviamente, a partir de ahí, pues acaba esta mujer, cuando enviuda, pues tiene una serie de problemas económicos, la Casa Saboya la ayuda y ella en agradecimiento pues les cede la reliquia. Y ya la Casa Saboya la tiene durante todo ese tiempo, está primero en Lirey, se quema, se produce el incendio que le produce las grandes marcas, de estas marcas que se ven grandes. Y es trasladado a Turín en el 1568, creo que es, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, pues ya se queda en Turín. O sea, ya está en Turín hasta el día de hoy, que ha tenido varios ataques, han intentado destruirla en distintas ocasiones. En el siglo XX lo han intentado destruir un par de veces. Una de ellas un incendio que se salvó no se sabe cómo, porque un bombero fue capaz de romper la vitrina, cosa que después no fueron capaces de replicar. Milagrosos. Sí, después hubo un hombre, uno de estos que participa en El hombre más fuerte del mundo, que consiguió romper la vitrina, pero tardó un montón más de lo que tardó el bombero. O sea, aquello fue un poco misterioso, de cómo pudo el bombero romper aquella vitrina y salvar del fuego un fuego que fue provocado, no lo olvidemos. Y que a la divinidad le importa como el acertado nombre del documental, sí, puede ser. Bajo la manga en la forma de esta reliquia. Sí, y ya en el año 83, pues Amadeo Saboya cedió al Papa, a la Iglesia, le cedió ya la sábana. Esto es importante, la Iglesia nunca ha sido dueña de la sábana, ni nunca la ha tenido en su poder hasta el año 1983, concretamente hasta el 19 de octubre del 83. Es la fecha, o sea, ya prácticamente en 2 días hace su aniversario, el momento en que la Iglesia se hizo con la sábana. O sea, que nadie piense que la Iglesia lo ha tenido siempre, no, nunca había pertenecido a la Iglesia hasta ese momento. Y ya está, y ya a partir de momento, pues ya lo único que tenemos es historia científica de las distintas dataciones que se han hecho. Se han hecho más dataciones, la del carbono 14 no es la única. Podría considerarse, se hizo una datación cromática, que es por el color, según lo amarillento que esté un objeto, pues se puede calcular la fecha, digamos, de los años que tiene. O sea, con una comparativa de tejidos similares, pues cuanto más amarillo, más antiguo. Y se hizo esta datación y dio que daba entre el año menos 200 y el año 200. O sea, ese fue, porque obviamente tiene un margen de error grande, pero encaja con el siglo I. También se hizo una datación, como digo, por Vainillina, que dije que quedó claro que como mínimo tenía que tener 1400 años. Se hizo después una datación multiparamétrica, esto lo hizo Julio Fanti en la Universidad de Padova, en el ENEA,
que se hizo es un análisis mecánico multiparamétrico por espectrometría, por química y por fluorescencia. Esto se hizo en el análisis Raman, se llama, de IFTR, que son dos tipos de análisis que juntos, pues sí se es multiparamétrico, porque analiza distintos parámetros y gracias a eso pues, se pudo datar entre el siglo I y el siglo I antes de nuestra era. O sea, da también la fecha correcta este análisis, digamos, que es el último, digamos, la última datación que se ha hecho. O sea, tenemos una cantidad de pruebas científicas, aparte de la del que es un único, o sea, es un objeto único. No existe un objeto igual en todo el mundo. O sea, no hay nada igual. No tiene ciertas características con una fotografía, pero tampoco es una fotografía. Hay que entender que la sábana es que tiene una serie de características muy especiales. O sea, no es fácil de replicar. Por ejemplo, una de las cosas que es prácticamente imposible de replicar es que debajo de la sangre no hay imagen. O sea, como haces una falsificación que tengas, tú puedes poner una imagen y después le pones la sangre en las heridas. Pero, ¿cómo pones la sangre y después pones la imagen para que encaje de forma exacta? O sea, es que eso no lo puedes hacer. O sea, de hecho, incluso estas copias que han intentado hacer, el señor Galacheri, esta copia tan ridícula que intentaron hacer, no tenía esta característica. Él había puesto la sangre después. Pero es que tiene la superficialidad de esto que hemos dicho, que son solo unos pequeños fibras. Tiene por menorización. O sea, esto prácticamente indica que no se puede hacer ni por contacto, ni por pintura, ni por vaporografía. O sea, es increíble. Tiene una estabilidad térmica. O sea, el calor de los incendios que le han afectado no ha afectado al dibujo. Esto, por ejemplo, es una cosa que la fotografía no tiene. La fotografía tiene química, tiene un producto químico que el calor le afecta. Cuando acercas una fotografía a un de estos, el color cambia, se deforma. Sí. Exacto, por tanto, y esto no lo tiene, o sea, por tanto, o sea, esto es una cosa que indican que no es una fotografía. Como digo, no tiene pintura, tiene tridimensionalidad, tiene la negatividad, o sea, no tiene direccionalidad, o sea, los trazos aparecen como si fuese una fotografía, no tiene pinceladas, no tiene ninguna direccionalidad, es la imagen tal cual. Tiene estabilidad química, tiene estabilidad al agua, o sea, el agua no le afecta. O sea, que es un objeto único, como digo, no existe nada que tenga todas esas características. O sea, de hecho, hoy en día, en pleno siglo XXI, no se ha podido replicar. O sea, tenemos copias de la sábana que tú las ves y son prácticamente iguales, como una fotografía que es, pero iguales a la simple vista. No tienen para nada estas características que estoy mencionando. O sea, no se ha podido replicar. A día de hoy, estamos en pleno siglo XXI y aún no se ha podido replicar. Que algún día se podrá, yo no digo que no. Pero estamos hablando de un objeto que tiene muchos siglos. O sea, llegará un momento en que la tecnología sea capaz de replicarlo todo. Sí, es posible. Pero estamos hablando ya de siglo XXI, siglo XXII, no se sabe. O sea, es un... Una pregunta a ti como Alejandro Merino después de todo lo que has expuesto. Como Alejandro Merino, ¿tú estás convencido de que sí, la sábana santa fue la tela que cubrió a Jesús de Nazaret? Completamente. ¿Por qué? Y además, ¿Por qué Jesús de Nazaret? O sea, ¿qué tenemos que indiquen que sea Jesús de Nazaret? Las características de lo que aparece en el dibujo. Vamos a ver. Primero, es una persona que ha sido crucificada. Vale, mucha gente fue crucificada, cierto. Es una persona que tiene los huesos de las piernas sin romper. Por lo general a los crucificados se les rompían los huesos. Pero Jesús murió tan rápido, porque estaba ya muy herido, que no le dio tiempo a romper la pierna, no hizo falta. Tiene la lanzada en el costado, lo cual no es normal, no es habitual. Pero sobre todo, hay dos cosas que indican que es Jesús de Nazaret, porque prácticamente es posiblemente el único que padeció esas dos cosas, que es, primero, el tratamiento al que fue sometido. Normalmente los romanos condenaban una vez. O sea, un condenado es una cosa que incluso sigue hoy en día en nuestro derecho, que se ha heredado del derecho romano. Tú no puedes condenar dos veces a una persona por lo mismo. Sin embargo, a Jesús primero lo flagelaron. Pilatos lo hizo para ver si contentaba a los sacerdotes, y al final acabó cediendo a la presión porque temía verse en un lío, y como al fin y al cabo a Jesús no le importaba un pimiento, pues acabó crucificándolo para contentarlos. O sea, lo condenaron dos veces, tuvo dos condenas, la flagelación y la crucifixión. Eso no ocurría. Cuando a alguien lo condenaban a la cruz, pues lo crucificaban y punto. Como mucho le daban un par de latigazos, pero nada más, no el castigo a lo que fue sometido el hombre que aparece en la sábana.
Y después indica que sirve, pero es que sobre todo después está el tema del casco de espinas. O sea, ¿qué referencia a alguien en la historia tenemos que le hayan hecho eso? A nadie. O sea, ese casco, no un casco, no una diadema, sino un casco. Un casco de espina. Después tenemos eso característica eso que el polen que aparece en toda esta zona, que encaja también con lo que se ve en el pañuelo de Oviedo, pertenece a una planta muy espinosa que está en la zona de Jerusalén y que se pone seca, con esas espinas tan tiesas, precisamente en el periodo que va entre febrero y mayo, en que encaja con la fecha precisamente que fue en abril de la crucifixión. O sea, tenemos una cantidad de características, por ejemplo, las heridas que aparecen en la espalda, la zona de los hombros están aplastadas como si lo hubiese ido cargando con un madero. Están como limadas, abiertas, más aplastadas. O sea, esa sangre no es igual que el resto de las heridas del cuerpo. Tienen las heridas, encajan con ciertos utensilios romanos que están identificados, que tú ves esos utensilios. Recomiendo un vídeo, dos vídeos de mi canal, que visito el Museo de la Síndone de Valencia. Recomiendo que vean ese vídeo que está en mi canal, en el árbol rojo, porque se ven imágenes de cómo, donde están eran como unos látigos con distintos brazos y con unas pelotitas. Y esas pelotitas, es un material de tortura romana, pues encajan perfectamente con moratones, con heridas que tiene el cuerpo. O sea, fue golpeado por dos personas, un diestro y un zurdo, que eran profesionales, no le golpean en las zonas donde están los puntos vitales para no matarlo. O sea, la gente que realmente sabía lo que hacía. O sea, es realmente... O sea, es que no me cabe duda que es él. Y no solo eso, sino porque después los cristianos obviamente lo consideraron. Porque esta imagen es la que ha dado... hizo un trabajo el señor... ¿Cómo se llama este hombre? El presidente del Centro Sinónico Español, precisamente. Ay, no me acuerdo el nombre. Espera un momentito, que tengo por ahí un libro que es suyo. Vale, lo veo, pero no llego a distinguir el nombre, da igual, es lo mismo. Jorge Manuel, no me acuerdo, da igual. Este hombre hizo un trabajo que fue premiado, fue evaluado con cum laude, que indica, digamos, cómo ha afectado la Sábana Santa a lo que es la imagen, la imagen que tenemos de Jesús a lo largo de la historia. Cómo a través primero de los iconos bizantinos. Existe un estudio del señor Miñón en el que da una serie de puntos de lo que es la imagen de la Sábana Santa con el Pantocrátor. Tiene hasta 21 puntos, creo que es, cuando lo normal es que entre un cuadro y otro, a lo mejor haya 5 puntos, 6 puntos, 10 puntos. Con 10 puntos ya se puede considerar que es la misma persona. Con 13 puntos ya prácticamente es fiable. Pues hay hasta 21 puntos, o sea, en común. O sea, está claro que esta imagen se tomó de ahí. Tenemos que tener en cuenta que el Mandilion, que era una imagen de querotipa, que decían que era una imagen no hecha por mano humana, el tetradiplon es como lo llaman, porque Mandilion es como lo llaman los árabes. El tetradiplon, que significa doblado, 3 por 4, 4 por 2, que es exactamente la forma. Es curioso porque el nombre con la que le llamaban a la imagen de Edesa es la forma en la que está doblada. El estudio este de los dobleces indicaba que tenía que estar para que se viese solo la cara. O sea, el propio nombre indica la forma. Como digo, esta imagen que cuenta la leyenda, que se la sacaron a los árabes y lo vieron, se asustaron y huyeron. Entonces, es posible que haya algo de verdad, que a lo mejor por respeto, no porque le tuviesen miedo, obviamente que a lo mejor por respeto no atacaron la ciudad en ese momento por eso. Porque al fin y al cabo no olvidemos que para los musulmanes Jesús es el segundo profeta más importante después de Mahoma. En esa época aún había muchos árabes cristianos o que acababan también. Sí, es que estamos hablando de que el Islam acababa de nacer, poco menos. De hecho, Mahoma, cuando entró en la Meca, triunfante, y sacó todos los ídolos de la Kaaba, los únicos que no destruyó fueron las imágenes de Jesús y de María. Son los únicos que no fueron destruidos. No se sabe qué pasó con ellos, pero no los destruyó, según las fuentes que tenemos árabes. Por tanto, puede ser que tenga algo de verdad esta historia de que le pusieron la imagen y que no atacaron la ciudad. Es posible que tenga algo de verdad, aunque obviamente desde el punto de vista cristiano, pues que la imagen los asustó. No creo yo que fuese por eso. Como digo, esta imagen como va afectando a todo este tipo de iconografía. Después, cuando ya se muestra en Constantinopla, ya de cuerpo entero, ya no solo la cara, ya se ve el cuerpo
como tenemos en las fuentes, pues empiezan a representarse en ese momento cuando se hace la conversión de Rusia. Y claro, la imagen de la sábana se ve que tiene como un pie más alto que otro, porque obviamente es porque está inclinado. Pero quien no lo ve bien, porque nosotros lo vemos bien ahora porque tenemos la fotografía en positivo, en negativo, pero antes daba la sensación de que era cojo. Y tenemos las imágenes en ese momento que aparecen de Jesús, a partir de ese momento, representándolo con una pierna un poco más corta que otra. Y también en la cruz rusa, con el pie inclinado. Exacto, o sea, el estudio de este hombre es absolutamente brutal, es un estudio increíble que, como digo, fue evaluado con cum laude y ya está, y eso, y se ve, indica cómo ha ido esta imagen, ha sido realmente la responsable de la imagen que tenemos de Jesús en nuestra cabeza. Hay una moneda, incluso, una moneda en plata y en un vaso. Hay una moneda y un vaso de plata que hay que se ve que son del siglo VII y tú ves la imagen. O sea que aquí no puedo poner fotografías, no las tengo, pero digo, como digo, cuando haga los documentales lo pondré. Y vais a ver que es una imagen de la Sábana Santa. O sea, es que veis una imagen hecha que vamos, con una calidad altísima. Estamos hablando de imágenes del siglo VII, y tú ves esa imagen y dices, esa es la cara de la Sábana Santa, porque es que es clavada, o sea, absolutamente clavada. Es una imagen de Jesús. Eso, como digo, en un vaso y en una moneda. Es una cosa realmente increíble. Y yo digo, yo lo tengo clarísimo. O sea, ya es que, desde un punto de vista racionalista, es que el pensar que eso es un fraude. Vamos a ver, si tiene la herida al costado, no sale sangre, sale suero. Sale suero que riega el costado y llega hasta la espalda. Esa mancha es invisible, no se ve. Solo se ve con luz infrarroja. O sea, solo hasta que de eso no se supo hasta que se hicieron las pruebas en el 78 y le pusieron luz infrarroja, no se veía esa mancha porque el suero es invisible a simple vista. O sea, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien que un tío va en la Edad Media va a hacer un fraude y va a ponerle una mancha que no se ve? Va a ponerle polen que va a hacer que de este fraude vaya recorriendo el sitio por si hay algo en el aire mágico, porque obviamente no sabían lo que era el polen en aquella época. Va a impregnar por si en el futuro alguien hace meteorito. O sea, es que es ridículo, o sea, es que es totalmente ridículo pensar que no es auténtica. Desde un punto de vista racionalista. Entonces no solamente estaríamos hablando, ya para centrar esta idea, de que Jorge Manuel Rodríguez. Sea Jesús. El nombre me acabo de acordar. Jorge Manuel Rodríguez es el hombre que hizo el estudio este que digo de la imagen. Jorge Manuel Rodríguez. Excelente. Entonces lo que decía es que no solamente estaría probado que la síndone representa que fue la sábana que cubrió Jesús en Nazaret, sino también, y ya poniéndonos en un tema más profundo, estaría prácticamente demostrado, y por eso hasta hay gente que se ha convertido, que hubo algo más en Jesús de Nazaret que un simple crucificado y que quedó olvidado por ahí, sino que realmente era un ser sobrehumano, llamémosle Dios, que creemos. Algo especial tenía, porque si no la sábana no existiría. O sea, la sábana alguien la creó. Alguien tiene una cosa, no se creó cuando la resurrección. Eso quiero dejarlo claro y lo voy a explicar el por qué. Porque si hubiese ese cuerpo levantado, las manchas de sangre se habrían desgarrado. Y las manchas de sangre están perfectas. Es como si el cuerpo desapareciese. El cuerpo en el que estaba desapareció. Y la sangre, las manchas de sangre no se desgarraron. O sea, eso hay que dejarlo claro. Es como si la sábana estuviese justo por encima, pero en recto, y de repente el cuerpo desaparece. Es que no hay otra explicación. Es que o como si el cuerpo desapareciese y la sábana cayese y algo se quedó plasmado. O sea, es que no sé, es que es por teorizar, estos son hipótesis, es que realmente no se puede saber. Pero la cuestión es que no es un cuerpo, el cuerpo ese no resucitó, porque si no las heridas, la sangre se hubiese desgarrado, o sea, lo que son porque se hubiese quedado pegado o algo. Y también que dejar claro que el cuerpo era un cuerpo de un muerto, porque las heridas que hay de la lanza son de sangre separada ya del suelo, por lo tanto es de un cadáver. O sea, que nadie vaya a pensar de que, no, a lo mejor es que ese hombre que estaba vivo, no, ese hombre, el hombre que aparece en la sábana estaba muerto, es un cadáver. De hecho tiene algo de rigor mortis incluso. Esto me hace recordar algo, te decía, de lo que, por ejemplo, se dice en Caballo de Troya, que podemos tomarlo como una novela si lo queremos, pero el dato está ahí, y es que
ellos achacan, bueno, Benítez achaca, que esto se debió a una manipulación en el tiempo, y por eso, del tiempo de alguna manera, y por eso es que yo te digo, es una muy buena teoría, desde luego. Es muy eh, buena explicación. el lino, la oxidación del lino, prácticamente que se aceleró el proceso de desaparición Del cuerpo. del cadáver hasta que fuese nada, como todos vamos a hacer nada en algún momento tras la muerte de nuestro cuerpo físico, y que eso fue lo que pasó. Es una muy buena explicación. Realmente es una explicación que lo explicaría. Es una hipótesis que lo explicaría. Ya tenemos que dejar si Benítez ahí acierta, si no acierta, si los documentos que tiene son genuinos o no. ¿Quién manipuló el tiempo? Esa es la cuestión. La cuestión es que, según el libro Urantia, fueron los ángeles. Según el libro Urantia, son los ángeles los que lo previeron y quizás los autores de ellos son los que le han cuidado de que no desaparezca del todo. Porque incluso que ha sobrevivido a dos incendios que le hayan afectado, porque tiene unas quemaduras más antiguas, mayores, más antiguas que las grandes que tiene. Tiene unas quemaduras pequeñitas que las tenía, se sabe que son mucho más antiguas, pero no se sabe exactamente cuándo, pero en el dibujo que aparece de cuando se le es entregado en Constantinopla, hay un dibujo de la Sábana Santa, de la entrega, del momento, de la ceremonia, hay un dibujo de la sábana y tiene esos 3 puntitos, esos 4 puntitos, perdón, los tiene pintados, o sea, se ve la sábana, se ve con el rostro, se ve el cuerpo como desnudo de Jesús, cosa increíble, yo creo que es posiblemente la primera representación del cuerpo entero de Jesús, y se ven las quemaduras en la sábana, se ven puestas, y se sabe que son más antiguas. Una cosa que sí quiero decir, porque mucha gente me lo ha preguntado, es si se puede datar de nuevo por carbono 14 sin coger de la esquina. No se puede. Y explico por qué. Porque cuando se hizo la restauración del año 2002, como he dicho antes, había bichitos que se lo estaban comiendo, se usó timol para acabar con esos bichitos. El timol es una sustancia orgánica que acaba con todo, lo mata todo y el tejido lo deja perfecto, o sea, no le afecta nada. O sea, es lo mejor que se puede utilizar para conservar un tejido. ¿Qué ocurre? Que es un producto orgánico. Se empapó de carbono 14 moderno. Por tanto, ya no se puede usar. Raymond Rogers dijo que lo mismo se cogía los carboncillos que se cogieron antes de cuando se hizo la restauración, se limpió y los restos de carbón se limaron. Y esos restos de carbón podría quizá usarse, pero también tiene un inconveniente eso el propio Raymond Rogers lo dijo, que podía también fallar por una razón muy sencilla, porque aunque eso fuese solo ese carbón está bien conservado porque es carbón ya, no se sabe si tiene material de lo que traspasó, porque obviamente estaba en un cofre, el cofre se quemó, tenía plata, la plata derritió acabó atravesando la madera y cayó sobre la sábana. Lo que cayó, lo mismo se impregnó también. A lo mejor tiene restos de madera de la Edad Media. Por lo tanto, puede ser que esa prueba también fallase. O sea, Dios mío. aparte que también ahí el carbón ese podía tener ungüentos, podía tener aceites también de todas esas épocas, por lo que tampoco puede ser. O sea, el carbón entonces realmente no sirve para datarlo. Pero vamos, tenemos, como he dicho, tenemos varias dataciones ya hechas que dejan claro de que es de aquella época, más o menos. Finalmente, consecuencias de la sábana santa, porque como dijo Jesús, según la Biblia, por sus frutos os conoceréis. La gente suele pensar, y ahora está muy en boga decirlo debido al lamentable conflicto cristiano-musulmán entre Armenia y Azerbaiyán, que Armenia fue el primer estado cristiano del mundo. Pero me pone un comentario en Instagram, muy interesante. Estaba en inglés, pero yo ahí medio lo masqué y logré ver lo que decía, y era de una persona de Siria, justamente, que me puso ahí: amigo, no olvides que antes del rey de Armenia estuvo el rey de Edesa, que cuando se curó con el Mandilion, fue el primero que hizo que su reino se convirtiese al cristianismo. Es decir, que la primera conversión estatal de la historia... Ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto. Porque es cierto que Edesa, pero pasa que Edesa no era un reino, era una ciudad. En una ciudad-estado ya. Era una ciudad-estado. O sea, Armenia era un territorio más grande. O sea, como ciudad-estado posiblemente sí. Habría que decir que Edesa fue el primero, porque no fue todo Siria. Fue realmente...
solo eso. Pero es cierto, tiene parte de razón. O sea, tiene parte de razón, pero realmente el primer país cristiano antes que incluso que en Roma se fuese tolerado bien el cristianismo fue Armenia. Armenia Después Etiopía. fue en el 302 o por ahí. Parece que fue en el Sí, sí. 302, 304, por ahí. El edicto de tolerancia fue en el 309, si no recuerdo mal. El edicto que ya le dieron la libertad a Constantino fue en el 311. Ya ahí se dio la libertad de culto total. Y el edicto de Tesalónica que hizo al imperio como cristiano fue en el 360 o 70 o algo así, no recuerdo bien. O sea, ya fue a finales ya del siglo IV. Hay la trinidad de los tres, valga la redundancia, los tres primeros países que se convirtieron al cristianismo: Armenia, Georgia y Etiopía. Dios mío. Y a todos los demás, Perú, me imagino, fue el país número 50 y algo, 40 y algo. Pero... No lo sé, pero es cierto. Pasa que, claro, estamos hablando de un cristianismo primitivo, mucho más fiel al mensaje que hubo después, que ya se metió la política, se metieron los sincretismos con otras religiones para intentar adecuarlo, el poder que corrompe y empiezan a venderse salvaciones a cambio de dinero y cosas así. Es lo que tiene el mezclar la política con la espiritualidad. Es un error enorme. Uh-huh. Pero para conclusión, pues digamos que la sábana santa no es simplemente un objeto de creencia, Sí. Sino fuertes, muy fuertes, fortísimas evidencias de su realidad. Sí. Y no te he contestado. No te he contestado dígame. la pregunta cuando me has dicho que suponía. Realmente, pues lo que supone la sábana santa, y por eso es tan atacado, o sea, no existe un objeto más atacado. Hay que entender que es el objeto estudiado por científicos más estudiado de la historia. La sábana santa y la pirámide de Giza. No se sabría decir cuál ha sido más estudiada. Son los dos grandes objetos de estudio. Y obviamente es un problema. Es un problema para todos aquellos que atacan al cristianismo y por eso hay tanto interés en dar por sentado desde los medios que es un fraude. O sea, si te fijas, nunca aparecen en los medios todas estas noticias. Esto que de los estudios de ADN, tú tenías que haber abierto los telediarios de todo el mundo. Los estudios de ADN que se hicieron en el año 2015. Sin embargo, en ningún sitio. Sin embargo, si te dicen, te sale en el telediario al tío al Garlacheri mostrando sus patéticos informes. Porque existe un control de los medios de comunicación de gente que realmente son satanistas, los que están por encima, que tienen al cristianismo entre ceja y ceja y lo atacan. Después tenemos en la cabeza de la iglesia un personaje que hace de todo menos defender al cristianismo. Hay aquellos que hemos estudiado la sábana. Yo empecé, como digo, yo ya sí tengo un interés personal, pero yo cuando empecé realmente a estudiarla, yo, como digo, yo era ateo en ese momento. Y yo ya me convencí en ese momento de que era auténtico y fue ahí cuando empezó a cambiarme la vida. Yo tengo que decirlo claro, a mí la sábana santa me cambió la vida porque empecé a darme cuenta de que había algo más que no se podía explicar. Y fue cuando me empecé a dar cuenta de esta guerra, de estos intereses que había y este ataque que estaba sometido al cristianismo del que yo me había separado desde mi infancia. Y empecé a darme cuenta de que aquí algo pasa. Aquí hay intereses. Porque yo es que empecé a darme cuenta, o sea, empecé a darme cuenta que cada vez que aparecía un cura en una televisión, una serie, te lo ponían de salido o de afeminado, o sea, había un ataque a la figura religiosa, a la gente religiosa la ridiculizaban, la ponían como gente estúpida, o sea, yo en ese momento ya me empecé a dar cuenta que algo pasaba, una cosa que no ocurría en los años 80, los años 70, tuve películas de esa época, y tú veías a gente rezando, gente... Sin embargo, ya a partir de los años 90 ya todo cambió, hubo un cambio increíble y alguien se hizo con el control de los medios de comunicación poco a poco y fueron poniendo la ideología que tenemos hoy en día. Bueno, pues me vas a permitir, antes de que nos vayamos, que haga un poco de publicidad Por favor. por Amazon y comprad, mirad, el libro es un buen libro, es bien grande, comprad el libro de Amal y Venta. Podéis buscarlo por Alejandro Merino, por Erundir, que es mi segundo nombre. No lo busqué por el Don, porque si lo buscáis por el Don van a aparecer 800.000 libros, pero Amal y Venta y aparece en Amazon. Lo podéis comprar en papel, como veis es un pedazo de libro de 621 páginas, o en una versión digital súper económica.
sale súper bien. Realmente al de papel no le gano prácticamente un duro, pero a mí personalmente me gusta más. O sea, para mí el papel es mucho mejor. Al de digital, que es muy barato, le gano bastante. Es curioso. Las cosas de... Claro, como es tan grande, pues nada más que el envío y el crearlo, pues se lleva todo el dinero. Pero, y aparte lo que se va a Amazon. Yo a esto le gano 1,5 € creo que es, a cada libro de esto. Al digital le gano, creo que son 4 o 5. Está bastante bien. Y La parte del costado, del lado del libro, me parece haber visto algo interesante ahí. No, el lado. Ajá, ahí está. Ya lo vi. Excelente. Aquí. Sí, ahí está. Hay que entender que es un libro que es de fantasía, es una novela de fantasía, es la primera de 5. Tengo ya 3 escritos, que en estos próximos días va a ser ya el segundo. Y es un libro de fantasía en el mundo moderno, en el mundo tal como aparece en el libro Urantia. O sea, aquí aparecen personajes que aparecen en el libro Urantia. Es de fantasía, no olvidemos que es un libro de fantasía, hay dragones, hay elfos, hay vampiros, y creo que a la gente que lo está leyendo le está encantando, me han hablado maravillas de él. Lo que pasa es que tengo que venderlo más, es lo único. Y nada, y espero que os guste, si os animáis a leerlo. Y si lo veis, pues dejadme algún comentario, porque por Amazon he vendido algunos en mano y por Amazon he vendido unos pocos, pero todavía nadie me ha puesto ningún comentario. Digo, ya a ver si alguien me pone algo, me lo ha dicho, y le he dicho yo, pero tío, si te ha gustado, pónmelo. Pero de momento nadie. Pronto encargaré el mío y será físico. A mí me gustan los libros en papel. Yo tengo muchos libros digitales, muchísimos, no me queda más remedio porque es que tampoco tengo espacio, pero los libros que realmente me gustan en papel. Y la verdad, yo creo realmente que el libro es muy bueno, no porque sea mío, creo que el libro realmente es bueno. Ya lo leerás y ya me darás tu opinión sincera. Si me dices que, mira, tío, puede ser que esté bien, pero a mí no me ha gustado, pues me lo dices, no me importa. Prefiero la crítica sincera a... La verdad es que no he tenido ninguna crítica mala, incluso a gente que se lo ha dicho a otra gente, que no sabían que era yo, o sea, que no tenían ni idea. Mi hermano le dejó el libro a varias personas y sobre todo una se convirtió en una auténtica fanática que me está dando la tabarra para que escriba el tercero, que vamos, ya está escrito, realmente ya lo tengo que publicar, para que publique el tercero porque ella ya ha leído los 2 primeros de hace ya bastante tiempo. Y esta chica le entusiasmó y no tenía ni idea que quien se lo había dejado era hermano del escritor. O sea, no lo sabía. Simplemente mi hermano le dejó los libros y punto. O sea, ya está. Y como digo, a ver si alguno se anima y quiere comprarlo. Está en Amazon. En Amazon como Amaliventa El Don, por Sí, A. Erúndil. Siempre, como digo, si pones Amaliventa, aparece. Si pones Erúndil, aparece. Si pones Alejandro Merino, aparece. Y también visitar, porque ya vuelve, se anuncia, se escuchan pasos, es más, ya lo huelo, ya lo siento, el retorno del canal El Árbol Rojo EAR de Alejandro Erúndil Merino González. Así que vayan también por allá, les voy a dejar el enlace en la descripción para quienes lo vean en Misterio Infinito Perú y quienes lo escuchan en la radio, pues ya les dije el nombre, así que busquen. Saludos Alejandro y buenas madrugadas por allá. Saludos, muchas gracias. Gracias a ti.